Hola, somos Isa y Ari. Y estás escuchando Está de Moda. ¡Ole! Hola Isa. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Muy bien, te he echado de menos todo este tiempo. ¡Qué emoción la vuelta! O sea, no aguantaba más. Ya, es que además era como que estaban pasando muchas cosas y no podíamos comentarlo oficialmente entre nosotras. Y el otro día cuando nos vimos tú me decías, joder, Ari, ¿has visto esto? Tal? Y yo, Cuéntame. Isa, lo hablamos toda la vuelta. Pues aquí estamos. Ay, ya, pero como que siento que estoy hablando, o sea, muchas veces cuando grabamos no pienso que nos está escuchando gente, porque no es verdad. Está Alex y estamos en mi casa y no hay nadie. Pero hoy siento que os estoy hablando a todos vosotros y que me hace Todos mucha los que estáis ilusión. ahí. Tenía muchas ganas. Sí, no, Estoy la verdad. Y un sobre poco todo tonta. los mensajes que recibíamos como, oye, Justo. ¿cuándo volvéis? Que Es os que es echamos de eso. menos, tal. Eso da siempre como un boost. Bueno, a ver, también te digo que pensamos como que nos escucha gente, pero al final lo hacemos un poco por la gente, porque si no nos escuchara nadie... Obvio, pero que me estoy imaginando como... Bueno, que os estoy hablando hoy directamente a vosotros, que qué emoción... que volver, estamos de ¿no? vuelta. Entonces, venga. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo muy bien. He estado unas semanas más tranqui y ahora que estamos a 16 de enero, cumple de Kate Moss, por cierto, y de mi primo. Luego lo comparten comentaremos, cumpleaños. Nada, ya empieza otra vez el lío, los viajes. Me voy el jueves a Fuerteventura. No, a Lanzarote. ¡Ole! Justo, es que me muero de envidia. me lío entre islas. Esto es una chorrada. Nunca he estado en las Islas Canarias y me muero de ganas. Yo ya te lo dije, yo ya me he enamorado, vuelvo otra vez Bueno, a Fuerteventura este año. Tú volviste hippie. Yo volví hippie. De Fuerteventura, en plan que te querías mudar ahí y montar Quiero como un volver. chiringuito, ¿no? Sí, sí, pero espérate, porque vuelve el tema en junio, Vale. me voy y también me voy otra vez a Lanzarote. O sea, hago doblete. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, pues Que me he obsesionado. si quieres esta vez te paso yo recommendations. Venga, vale. Bueno, ya te contaré. Te va a gustar, ¿eh? Y sobre todo ir en esta época del año que es como atípico que estés con tan buen clima, ¿sabes? Ya, eso me apetece. Verás que la hippie eres tú cuando vuelvas, ¿eh? No sé si es tan hippie, o sea, sí que me apetece visitar la obra de César Manrique, que es un arquitecto... Es como el más famoso de toda la isla. Claro. Te va a gustar, pero luego le dan tanto bombo que hay alguna parte que decepciona. ¿En Y serio? me quedo ahí, sí. ¿En serio? Sí. Como la Mona Lisa, que es un cuadro enano. No, joder, pues sí, llegas al sitio. A ver, esto a lo mejor es unpopular opinion, ¿eh? Pero yo llegué. Nos encantan las unpopular opinion. Y le daban tanto bombo que dije, es chulo, es bonito, es una arquitectura guay. Y además, como que está presente en toda la isla, como blanquito, tal. Pero. Ay, a mí sí que me Ya apetece. está. Bueno, ya te contaré. Sí, ya me contarás. ¿Tú qué tal? Pues nada, bien también. Que. Vuelta también a tope, ya empieza todo el show. O sea, me hace mucha gracia porque lo pensaba esta mañana y digo, estamos a día 16, como que todo el mundo ha empezado con sus propósitos y yo el único que había puesto así un poco en la cabeza era como, venga, vuelvo a hacer deporte. Todavía no he empezado. Pero, por favor, los propósitos. Hace unas semanas hice un tweet, bueno, un threads, que por cierto estoy enganchadísima, ¿Sí? no sé tú. Yo no. O sea, tuiteo, lo llamo Twitter, ¿vale? Tuiteo como 2 veces al día, o bueno, no siempre, pero esta vez Y me son enganchada. comentarios random, ¿no? Es Twitter, Vale. básicamente. Bueno, nosotras es que empezamos las redes sociales con Twitter, o sea, yo me acuerdo cuando estábamos en el cole, yo estaba estudiando el bachillerato y tenía 16, 17 y como que Twitter se empezó a poner de moda, pero lo utilizábamos, o sea, sí para comentar cosas, pero sobre todo lo utilizábamos para decir dónde estábamos. En mi caso, me acuerdo. Entonces era como en Equilicua de Copas. Copazo. Que era como un mítico bar de Madrid. O, bueno, yo qué sé, chorradas. Y como hablábamos en esa época que había como un lenguaje muy característico Sí. y un uso de los hashtags muy característico también, ¿no? Eso es muy guay. Ahí hay un tema. Pero Eso es guay. también se utilizaba mucho para ligar, ¿eh? Yo vi En mi Twitter. Isa, yo vi mi Twitter de hace años, ahora la gente me buscará, qué horror. Yo ligaba un montón por ahí. Porque era como que mandaba señales. Vale, lo que sería ahora una story de Instagram. Justo, una story, pues antes, ahora te contestan con el fueguito, pues ahí era más como te dan un a like o te contestan o algo ¿De que... verdad? Pues sí. Fíjate que no tengo yo ese recuerdo. Yo sí, fíjate, Ah, a lo mira, mejor mira. era pionera en Golfa. el ligoteo ahí. Es broma. Pero bueno, a lo que iba de los propósitos. Vale, Entonces hice un threads que has empezado tú a hablar de los propósitos. Dale, yo dale. soy antipropósitos, No, yo estoy igual. Yo este Vale. año no me he puesto propósitos. Vale. Entonces, como que subí un threads que yo decía, me agobia tener
tener que tener una lista de propósitos, porque o Agree. sea, ya cuando me pongo propósitos de año nuevo, ya es que no lo estoy haciendo ni por mí. Lo hago para que cuando me pregunten pueda responder y no me digan, pero hombre, como no tienes propósitos, tienes que montártelos, tienes que preparártelos, tal. No, o sea, no soy fan porque para mí el 31 no simboliza nada. O sea, sí, vale, cambiamos de año, fenomenal, ok, pero que no me motiva. O sea, sí, me motiva mucho más septiembre, por ejemplo. Sí, como el comienzo de curso y tal. No Estoy sé, es como totalmente que de me parece acuerdo. típico. Ponerse propósitos es muy típico. Es muy típico y produce muchísimo estrés, porque yo creo que luego llega fin de año y es como que piensas eso que te habías propuesto a principio y si no lo has cumplido ya no es estrés, es frustración. Y es como, ostras, pues no lo he conseguido, no sé qué. Ya, Entonces, yo más que propósitos es como metas puede ser como un sinónimo, pero cosas que tenga en mente que me pueden gustar y que vaya haciendo, pero sin ningún tipo de presión, ¿sabes? vale. Pero no con algo A concreto ver, porque no me quiero agobiar, eso es un propósito en realidad. pero inconsciente. Sí, Pues igual que que no con te el haces un podcast, listado, que no te haces igual que un con el listado. podcast lo hemos hablado, queremos seguir, queremos ir a tope, Justo, queremos crecer, justo. pero que no nos presione y no nos O frustre sea, si no llegamos a un objetivo de no sé yo, cuántos oyentes, yo los ¿sabes? propósitos que me pongo, que es lo que estás diciendo tú, lo veo más casi como obligaciones que tengo que hacer en mi día a Claro, día, pero no porque sea 2024 o 2023, simplemente es como, pues aquí dices tú, a ver, entrenar no, o sea, no es una obligación, pero al principio que sí, lo al voy a principio hacer. sí. Bueno, no sé, yo qué sé, estoy muy en contra, súper en contra de los propósitos. Estoy de acuerdo, Dicho ¿eh? esto, Dicho esto, no queremos propósitos. nunca, Ya empiezas hippie, ¿eh? nada, Empiezas hippie. no. Y hablábamos antes, mucha gente ha empezado con el Dry January. ¿Tú qué opinas Bueno, de eso? otro propósito, yo lo veo un poco sin sentido. ¿Por qué? Porque, a ver, yo entiendo que si tú haces un dry January o enero seco, que quiere decir no probar una gota de alcohol en el mes de enero para compensar un poco los excesos de Navidad, eso tiene sentido si tú durante el año lo mantienes, pero no vale hacer un detox de un mes y luego inflarte a copas el 1 de febrero, Yo estoy de acuerdo. ¿no? Sí, pero la gente es eso, que lo ve como, bueno, me limpio de todo el alcohol que me he metido en vena en estas fiestas y luego ya, pues, vuelta a la rutina. Pero también los excesos que haya tenido la gente, porque a mí tampoco se me ha ido la cabeza. O sea, te quiero decir. O sea, yo estoy haciendo un dry January de turrón, por ejemplo, Ah, bueno. y de mazapanes. Eso sí, y eso, pero bueno, eso ya lo mantengo todo el año, pero Claro, no tiene sentido, o sea, me parece tan excesivo beber mucho como dejar de hacerlo durante un mes, ¿sabes? Para volver a hincharte. eso está bien. Sí, Buena reflexión. no, y creo que es una moda, creo que es una moda. Sí. Creo que en Estados Unidos se les va mucho más la pinta que a nosotros y Bueno, España adopta casi todas las que modas y vamos de tradiciones de guays. Estados Unidos que vamos por detrás y ahora está de moda decir que estás haciendo Dry January, pero Seamos realistas. sí, no sé, yo No. no lo veo, la verdad. Sí, bueno, que la gente se controle a lo largo de todo el año y ya está. Y oye, que hemos pasado las navidades juntas. Ya, Fin de esto año. es una cosa que tenemos que aclarar. No estábamos en Inglaterra, no estábamos en Francia, estábamos en Segovia, señores y señores. Sí. Segovia mola. Segovia Segovia, hombre, mola. Segovia es muy bonito Una y es casita muy una chula. casita súper chula, decorada con un gusto increíble. Además es una decoradora muy conocida, Ah, no Isabel tenía ni López idea. Quesada, sí. Muy guay. Bueno, cada rinconcito era como que te daban ganas de hacer fotos de todo. Era todo como que estaba medido al detalle. Sí, Y pero sin dejar de ser una casa de campo. O sea, al sí, final, pues, o sea, entrabas con las botas llenas de barro. em, bueno, no sé, muy divertido. para mí la experiencia para repetir. Al principio tenía como, cuando tú empezaste con el A show ver de lo que vas a proponerlo. decir. No, no, no. Ah, Para repetir, para no, repetir. pero al principio, ¿qué? Que cuando tú al principio lo propusiste dije: "Ostras, qué pena", porque va a ser el primer año después de los 27 que tengo que no lo voy Ya. a pasar con mi familia, o sea, yo siempre lo he pasado en familia. Y dije: "Oye, ¿por qué no?". Al final, pasar Bueno, un fin de año con gente que claro. te apetece y tan divertido, y ya además has tenido dosis de 27, familia. 27 años de familia. 27 años no, y dosis de familia Ah, las vale. fechas de antes. O sea, Ya. que ha Yo sido muy sentí que guay. estaba haciendo activismo, ¿eh? Porque, claro, yo cuando se me ocurre decir, oye, el 31 me apetece pasarlo con amigos, 24, 25 con familia, Reyes con familia, pero el 31, que no es una fiesta familiar, ¿no? Ujú. Tal.
Y entonces como que hice un grupo, intenté convencer al máximo número de amigos posible y fue activismo, porque era como todo el mundo como, yo en plan, pero me decís que sí o que no, que tengo que reservar, tengo que preguntar en casa, tengo que ver en casa, pregunto a mis padres, que a ver, que lo entiendo, ¿eh? Pero bueno, me Sí, sentí un sí, poco sí. en plan como... No, pero mira, lo has conseguido y em, has creado una tradición. yo creo que sí. El año que viene hay que Sí, repetirlo. nos lo hemos pasado muy bien. Las uvas fueron divertidas porque además fue como que la cena la empezamos súper tarde porque nos liamos ya por la tarde con juegos, el Monopoly Royal ese que no lo había visto en mi No, no, vida. el bingo royal, un bingo de la El Bingo realeza Royal, ese. internacional. Graciosísimo. Sí, eso me lo regalaron en un viaje que hice a Londres con Longchamp, de hecho, en verano. Y lo típico que dices, no me lo llevo porque es muy grande, lleva una maleta muy pequeña. Bueno, pues cargué con el bingo debajo del brazo, todo Sí, el vuelo con el bingo debajo del brazo, porque pensé, en algún momento lo utilizaremos. Pues mira, qué ilusión. llegó el momento. No, pero a mí me pareció muy guay porque era un bingo atípico y sobre todo que conocimos a gente de la realeza. Ah, bueno, claro. Sí, muy divertido. ¿Y cómo fue el momento campanadas? Que, bueno, en esta casa todo fenomenal, pero no hay tele, porque al final, pues hay cartas, hay juegos de mesa, hay libros, los que quieras, pero no hay tele, que Poco también me parece digital. guay. Todo Entonces, más nos analógico. llevamos los portátiles, menos mal, porque para las campanadas, quien nos esté escuchando, que no sea de España, os explicamos, hay una tradición que es tomar 12 uvas para entrar en el año, o sea, como se supone que son los 12 segundos antes, ¿no? Sí, justo. Justo. Entonces, pero eso siempre se emite como en televisión. En distintas cadenas, cada uno tiene como su cadena de preferencia. De hecho, en un rato nuestro Green Sin va a ser uno de los famosos vestidos de Cristina Pedroche, que Es cada una año presentadora. nos sorprende con un vestido y una cosa nueva, pero bueno, ese es otro tema que vemos ahora. Y no había tele. Entonces nos llevamos el portátil y al final acabamos conectando mi teléfono como router, ¿no? En plan, entonces se me ocurre en mitad de las campanadas como hacerme un selfie, un vídeo y se cortó. Entonces Súper oportuno. entramos más tarde en el año, ¿eh? Entramos más tarde. ¿Y a quién le daba? A Pablo, le daba un ataque de nervios. Yo tenía a Pablo al lado y yo solo le enseñaba a mi móvil que ponía 12:01 y todavía nuestras campanadas ahí estaban. Y él, que no me lo enseñes, que ya me va a dar mala suerte. Nada, súper divertido. Hemos entrado mal en el año, pero bueno. Que no, que estas cosas yo no Que me es las broma, yo creo, que esto no cada me lo uno entre creo. como le dé la gana, el caso es Es que yo entrar. tampoco me lo creo. Ya está, estamos dentro. Ahora a fluir con el año. Justo. Sin agobios, sin nada. Sin agobios. Es Bueno, inevitable, en algún pero momento, sí. pero sí. ¿Y qué más queríamos O hablar sea, queríamos nosotras? comentar que nos pusimos de deberes ver la película de Saltburn. Sí. Ya, es que además aquí Yo creo aquí, que si tienes tiempo, siéntate y escúchame que te voy a contar. coge palomitas. No, ¿qué te ha parecido, en serio? Ya, es que aquí creo que no pensamos igual. ¿Vale? Mi reflexión es Saltburn, esta película que tan de moda se ha puesto y que tenéis que ver, porque hay que verla para opinar. Hay que verla. Hay que verla. A mí me ha gustado. A mí los thrillers me gustan. La trama me parece súper interesante. Pero se me hace larga, se me hace pesada y creo que pone a todos a prueba con la capacidad de retención, ¿sabes? Se me hacía como muy pesada. Es una trama que en sí es buena, pero ¿Vale? digo, tío, lo puedes hacer en menos tiempo. ¿Sabes? No hace falta estar 2 horas y algo, es que no aguanto. Son 2 horas y algo, no es tan Son- larga, ¿no? Son 2 horas y algo. ¿Sí? Sí. Lo Bueno, miré pues el eso otro al día. final es como duración estándar de peli. A mí me pone nerviosa eso. O sea, a ver, la trama, a mí... o sea, ¿podemos hacer spoilers? Es que es lo que te iba a Un decir. poco, venga, sí, alerta de spoilers. Un poco por encima de qué va. Yo creo que vamos a hacer un spoiler. Venga, pues Lo dale. avisamos porque es que si no, no se puede hablar y quiero Venga, hablar venga. abiertamente de Quien esto. avisa no es traidor. O sea, creo que esta peli se ha puesto de moda por Jacob Elordi, claramente, porque es guapísimo. A todos nos encanta, tanto chicos como chicas, nos encanta Jacob Elordi. Pero no hay más. O sea, bueno, Rosamund Pike, que me encanta y de hecho es la única, o sea, el único personaje al que salvo, bueno, y al loco también, que ahora mismo no me ¿Cómo acuerdo se el llama? nombre. Bueno, Barry. Oli, ¿no? Se Barry llamaba. Keoghan. El actor se llama Y Barry el Keoghan. personaje se llama Oli, ¿no? Sí. Bueno, a Rosamund Pike, que hace de la madre, y al loco, son los dos únicos personajes que salvo porque son como que me gustan. Ella tiene como unas frases, en plan, odio a la Muy gente buenas. fea, o haría cualquier cosa para llamar la atención, y es una amiga suya que se acaba de suicidar. O sea, cosas como muy bestias que me hicieron mucha gracia. Sí, es un humor negro que engancha. Pero el resto, todo lo que hay alrededor, no me aporta nada. Y tantos asesinatos, o sea, quiero decir,
te puedes ahorrar 2 y ya lo hemos pillado a por lo que vas. A mí la sensación del final de la peli, bueno, ya no solo el final, sino como hay unas escenas también como de sexo como muy escandalosas, Sí, tan escandalosas que a mí me daba la sensación que estaba viendo como Kill Bill. ¿Sabes? Cuando sí. hay mucha sangre y ya como que ni te crees de verdad, o sea, chorros de sangre, borbotones, pues lo mismo en plan con las escenas tanto sexuales como los asesinatos. No sé, o sea, no me sorprendieron nada. Yo creo que a mí es que la trama sí que me ha gustado, porque al final refleja otra vez como esta obsesión por la riqueza, por el tener, por tal, y sobre todo por el aparentar en una familia que ya es sumamente rica, todos guapos, todos bien vestidos, todo tal, y cómo pasa algo tan fuerte en la familia y en vez de, tío, sois humanos, llorad, llorad. Y ¿Cómo es están lo de todos desayunando así como... están comiendo y le preguntan en plan, el hijo acaba de morir, ¿vale? Y le Mm. dicen, Spoiler, vamos, ¿qué a lo bestia. tipografía has puesto en la lápida? Dice Times New Roman y le dicen, good choice, como solid choice. Es como, tío, Humor sí, negro. o sea, yo entiendo el trasfondo, es guay, de hecho, está basada en un libro que creo que es bastante bueno, leí algo. Sí, como este outsider de repente se mete en una familia súper adinerada, británica, casi aristócrata, con una casa maravillosa en el campo, y como este ve que se ha tenido que esforzar toda la vida para conseguir cosas, cómo le llama la atención que Jacob Elordi, por ejemplo, sea típico niño pues Niño rico, mimado, que rico, tiene mimado, todo. en plan que todo pues le ha venido más fácil. Sí. Esa trama es interesante, pero no sé, a mí no me ha encantado. Sí, pero bueno, tampoco el otro es que sea pobre. Lo que pasa es que Bueno, él está becado en Oxford. está becado. De hecho, hacen un comentario como feo, que es como, es becado y lleva ropa de Oxfam, algo así. Como una Sí, de o las sea, se meten chicas. con él, Sí. sí. No sé, a mí no me ha gustado. ¿A ti no te ha Y gustado? luego creo que la banda sonora está guay, ¿vale? Pero es muy evidente. O sea, si a mí me dijeras, haz una película de 2006, yo también pondría Time to Pretend de MGMT porque es como lo obvio. Pero hay música mucho más guay, o sea, es que es nuestra época. Esa música es la que yo escuchaba, o sea, no justo MGMT, que sí, pero había cosas como un poco más indies que creo que, o sea, Pues al final aquí, MGMT lo ponían en el FIFA, o sea, no está en indies, ¿sabes? ya, sé por dónde vas, pero creo que la música era muy acertada. O sea, sí. A mí la banda sonora me ha alucinado. Y de hecho hay canciones que ahora no paro de escuchar por culpa de esta película que se me han quedado ahí y es como, ostras, es que son muy buenas y no me acordaba de Que ellas. sí, pues si ponen como Block Party, que me encantaba, pero creo que lo podrían haber afinado un poco más. Y la Puede estética, ser. igual. Y esto, hablándolo con Maite, que es interesante, el otro día se lo dije, bueno, Maite estaba enfadadísima porque no entiende cómo no me ha podido gustar. Leyó mi tweet y dijo, en plan, estoy muy... Ah, puse un tweet incendiario, en plan, sobre odio Salburn. ¿Y cuál fue la reacción de la gente? O sea, Em, la gente estaba como que le había gustado o que no. Pues no me acuerdo, la verdad. No, a mucha gente le ha Le gustado. ha gustado, ¿no? Sí. Bueno, Maite decía que cree que sobre el vestuario, que yo le decía, en plan, no me parece que esté tan logrado. Me decía, es que tía, piensa que en realidad no hay tanto archivo. O sea, es que ha sido esto antes de ayer. Entonces, Sí, pero no sé, por salvarlo de alguna manera, ¿no digo. crees que está muy acertado como reflejan pues esta clase tan alta en el campo? No sé, o sea, yo les Sí, veo muy o sea, acertados acertado me parece Jacob Elordi en la escena en la que va a conocer a los padres de de él, él. que lleva como, pues eso, en plan, un polo súper desgastado, deshecho, lo que dirían ahora old money, ¿no? Porque es Ujú. como que has llevado un polo toda tu vida, está desgastado, te da igual, estás en el campo con tu familia. Un jersey también como súper desgastado, como súper sport. A mí ese look, digo, en plan, vale, súper logrado. Otro es como que la Que te hermana, por aburren. ejemplo, la veo como muy exagerada. No sé. Puede Bueno, ser. igual estoy como muy hater. Sí, estás hater, ¿eh? Ya un poco. Estás un poco hater porque Sí, la peli en sí, oye, puede ser. es buena, la trama es Bueno, es chula. que he tenido un drama de goteras en casa, entonces lo estoy pagando Y con el entonces podcast. está, joder, madre mía, pues podemos seguir, ¿eh? No. Que bueno, que la vea todo el mundo y Y que que juzgue opinen. a ver qué ¿Qué opinan, ¿no? opinen? Pero fíjate, me ha sorprendido porque es una peli como que nadie daba un duro por ella al principio, de estas que salen y dicen, pues puede que cale o puede que no. Lo único que tenía así como novedoso era Jacob Elordi y una historia de amor entre dos tíos. Era como Sí, pero las que luego en apuestas. realidad no es tan historia de amor. Claro, es que es lo que intentan vender, pero luego no. Pero como es los teasers y el previo, es Sí, todo como si fuese pues ya, dos enamorados de la vida. sí. Y luego, bueno, eso. Dos Sudor y enamorados de la lágrimas. vida, no sé, es como, bueno, yo qué sé. Sudor y lágrimas. Que nada, que la gente que la vea y que nos cuente. Y que vamos a Green Oye, que es ¿no? justo, vamos a Green y Sin, venga.
Tolón, tolón, las campanadas. Oye, yo quiero aclarar una cosa ahora que estamos en Green y Sin, Ari. A ver. Esta Navidad me han comentado que hay poca gente que entienda que Green y Sin es green, espacio, is, espacio, in. Y de hecho a ti y a mí ya nos pasó una vez. Pues green y sin, en plan verbo, o... es que, claro, entonces quizá... Eso suena como a élfico casi, ¿no? Es el momento de aclararlo, ¿no? Creo que en el episodio 80, aclaramos cómo se escribe revelador. No es greenies, no es greenies in, no es... es que... No, es green de verde. In. Además, me toca un poco porque se me ocurrió a mí y creo que la gente no lo está entendiendo. Está costando. Es que el verde está in. El verde está in. Si quieres lo cambiamos a el verde está in. No, es que todo suena mejor en inglés. Sí, green is in. Nos gusta, guys. Sí, no lo vamos a cambiar. Hay cosas que no tienen que cambiar. Me hace mucha gracia porque hay un podcast que escucho que te lo he contado alguna vez, lo hemos hablado, viene y va de Dani García Schultz o Dani G. Schultz, y esto me está recordando mucho a ella en un episodio que estaba escuchando el suyo. Ella siempre que abre el episodio dice... hola Hanis, soy Dani, su host, ¿vale? Es como que un día tuvo que aclarar que su apellido no era su host, que era soy Dani, su host. Pues un poco lo mismo. Bueno, me parece bien estas aclaraciones. ¿Te has quedado a gusto? Green is in, ¿ok? Vale. Dejando esto claro... Ya lo hemos avanzado un poco antes, pero es eso, que en España en las campanadas tenemos varias cadenas de televisión y presentadores que gracias a Dios que hay bastantes cadenas de televisión. Que son todo un espectáculo. Sí. Y entonces tú puedes elegir dónde quieres ver pues los 12 últimos segundos del año y con quién. En este caso, dicho así, ya me acabas de vender el espacio. ¿Cómo se nota que estás acostumbrada a tratar con marcas? Hay que decir, me acabas de vender el espacio, o sea, me ha apetecido anunciarme en esos 12 segundos. De nada. Bueno, el caso, que Cristina Pedroche es esta presentadora que todos los años sus looks son súper comentados porque tienen distintos mensajes detrás que suelen ser muy poderosos y oye, está bien. ¿Pero empezó siendo poderoso desde el principio o...? Creo que sí. Ah, vale, es que... Creo que todos han ido con mensaje. El del último año fue el de la paz. En una capa que tenía que como... era con ACNUR y tal. Sí, exacto. Sí. ¿Con ACNUR? Sí, con la organización No sé si era ACNUR o era UNICEF. No sé, bueno, da igual, con una organización de estas. Sí. Y vale. este año lo ha hecho con Greenpeace. Con Greenpeace. No, la he hecho con Greenpeace. Está claro que no me va a dejar hablar de forma tonta, seria. Dale, sigue. La tonta. Sigue, por favor. Y este año, pues eso, con Greenpeace. Y la intención que tiene es visibilizar la necesidad de un cambio en la política de gestión del agua en España. Vale. Dicho esto, ¿a ti qué te ha parecido? A ver, o sea, yo, ¿sabes? Hoy estoy hater, vale, ok. Pero, o sea, me parece guay, me parece una iniciativa súper chula, me parece que Greenpeace ha aprovechado muy bien esos 12 segundos antes de empezar el año con todos los españoles expectantes, exacto. Eso está guay. Ahora, creo que se puede, o sea, el vestido me parece muy feo. Sí. Muy feo el vestido, muy fea la capa. La capa es un cuadro. Es que además los memes son lo mejor. O sea, la capa es como... Bueno, dicen que es de lana reciclada y que tiene un cultivo con diferentes plantas. Es que a mí el momento cultivo me da mucha grima. Ya. Pensar que tiene como raicitas como metidas... Bueno, no sé. Eso a mí es que son como fobias... Bueno, eso me da... Bueno, es todo 100% orgánico, reciclado, biodegradable, de todo. Y luego el vestido está hecho con gelatina, agar, glicerina y agua. Agar es un espesante. Sí, que se usa claro, en la cocina para también. hacerlo tal, porque si no... Claro. Y los zapatos luego con madera, algodón... El zapato no lo he visto. Y mismo material que el vestido. Bastante cuadro, ¿eh? Pues tía, Josie, que es su estilista, a mí me parece lo más. Él es un tío súper crack en su trabajo, sabe un montón, sabe muchísimo de moda. De hecho, estudió en la Carlos III también, periodismo. Ah, sí, no lo sabía. Sí. Es un tío muy crack y sabe lo que hace. Entonces... Yo he leído una declaración que ha dado y ha sido como que al final este tío lo que quiere es que se hable. Claro, es un meme andante. Claro,
ya está. O sea, yo los memes que vi al día siguiente, que si parecía una ensalada, que si Un parecían... carpaccio con Sí, lechuga, o no sé sea, qué. pues sí, pero bueno, ha conseguido que se hable. Y por lo visto, ella le ha afectado mucho todos estos comentarios, como ¿Tú que se ha crees? retirado, sí, se ha retirado como 10 Pues días pues siempre le pasa lo y ha hecho mismo. la vuelta. Acuérdate qué año fue que la criticaron muchísimo y como que no me acuerdo con cuál de los vestidos, pues siempre lleva vestidos muy atrevidos, Sí, ¿no? O va muy desnuda o, bueno, siempre lanzando como un mensaje poderoso. Y siempre acaba como rebotadísima. Pues que no lo entiendo, tiene que estar acostumbrada ya. ¿Cuántos años lleva dando las campanadas? una barbaridad. Pero Como mira, 6 o 7, ¿no? gracias que digas eso, porque yo creo que ha llegado ya al fin de las campanadas de Pedroche, ya está. ¿Tú crees con este vestido? No con este vestido, o sea, yo creo que ya está, que ella también tendrá ganas de hacer otras cosas. Hay gente nueva que puede dar las campanadas muy bien. Por ejemplo, nosotras. Nosotras. Ah, ya sé por dónde vas. Claro, es Bueno, que claro, muy es bien que llevado, Ari, muy bien Ari está llevado. indignada, bueno, indignadas estábamos las dos, porque vimos que cierto podcast dio como una especie de pre-campanadas, ¿no? No, tuvo su espacio, no era como en la cadena oficial, pero en la suboficial. Y Bueno, entonces dijimos nosotras, oye, pues es que nosotras también para podemos el dar año las que viene campanadas. con la capa y el bombín, Sí. la Puerta del Sol. Yo no voy a ir con todo este show. O sea, me parece guay que se aprovechen como tanta expectación para lanzar mensajes tan importantes como este, que al final, oye, lo del agua es un problema y hay que cuidarla y obviamente es un mensaje importante, pero ya está. Bueno, que es muy feo. Que yo creo Que no nos ha que gustado. se puede hacer bien, o sea, quiero decir, puedes lanzar ese mismo mensaje y hacer un vestido, pues eso, vivo, porque lo llaman vestido vivo, porque tiene como plantas Se y mueve solo. tiene organismos, se mueve solo de lo sucio que está, que es broma. Se puede hacer eso, pero Ay, bonito. A mí es que estéticamente, pues no me ha gustado a y mí ya está. Y tampoco. ella lleva como una especie de make-up como de elfa del bosque, ¿no? Así como, Y como súper joyas. Que sí, luego, hombre, ¿viste las el joyas son anuncio? bonitas, ¿eh? ¿Viste el ¿Son anuncio que hubo sostenibles las después? joyas también? No, Ah, bueno, no lo sé. La verdad, eso no me he enterado. hombre, deberían serlo, ¿no? Pero también se ha hablado mucho de las joyas porque ella como que de repente dice que se le ha perdido el collar. Y O sea, la entonces, gargantilla que lleva como en la cabeza. no, lleva como un collar Pues en... como va a llevar un collar si lleva una capa cerrada. Se habla Sí, de un el collar. collar se refieren a esta cosa, ¿no? Bueno, ¿qué más da? De repente como que dice, y mi collar, y como que el siguiente anuncio es saliendo como un collar. Ah, pensaba que se iba a decir Sorpresa. como una empresa de seguros, No. de detectives privados. No, es porque hay una marca de bebidas que ha hecho el anuncio, no vamos a decir el nombre. Venga, móngate Coca-Cola, No, Pepsi, no, eh, no sé. Cerves, Ah, Mau, casi. Bueno, el caso que es una... Estrella Galicia. Sí, muy bien. Ah, mira. Y entonces con Berlín, que es el de la Casa de Papel, pues Mm. hacen como que ha robado el collar y se ha comentado un montón. La verdad, Ah, estrategia de es que marketing brillante. no le da el cronómetro. Hoy vamos a grabar con cronómetro y no le da. Bueno, da No igual. sabemos cuánto tenemos. Es que nosotras lo vimos en televisión española, Sí, ¿no? sí, ¿Y pero quién súper era? Ya tarde. se me ha olvidado. Ana Mena, Ah, Ana Mena, eh, que llevaba que un vestido horroroso. sí, Y gracias a Dios que cambiaron el plano, la verdad es porque le que estaban sí. haciendo un plano súper feo, que no le estaba haciendo ningún favor. Era como un trío Y rarísimo. luego ¿Quién le era? subieron un poco el plano porque al principio se le veía como... Sí, Bueno, da igual, estaban siendo un poco marujas. sí, estamos siendo Sí, la marujas, da verdad es igual. que sí. Que, Que ya bueno, está. que Que eso. green is greening, lo cerramos aquí Sí. y vamos a actualidad, que no noticias. Boom. Actualidad, además, hay mucho que contar, ¿eh? Un montón de cosas, empezando por Trun, trun. la mega campaña que ha sido polémica, pero bueno, es que ya no hay nada que se lance que no sea polémico. Polémica de la campaña de Calvin Klein con Jeremy Allen White. Vale, ¿a ti qué te ha parecido? Mira, yo ese día tuve que parar lo que estaba haciendo, de verdad. O sea, estaba ahí sentada, estaba haciendo no sé qué y dije, paro, esto es muy fuerte. A mí es que sabes que siempre me ha gustado, Te siempre lo he encanta, te defendido, encanta. me encanta. Leía por ahí que además es como el tío que queremos en 2024, que ahora vamos a ello, pero ni muy masculino, ni muy femenino, con responsabilidades, pero también malote. Una mezcla, ¿no? Que no se moje. Guapo, pero no tanto. ¿Sabes que me parece un poco siniestro este tío? ¿Siniestro? Sí, no sé. O sea, ¿tiene algo? Como que No. sí, A ya ver, verás. no sé, yo le veo como mono. Bueno, el caso es que
acaba de reventar internet porque es imagen de Calvin Klein, de la línea de ropa interior. Y bueno, sale pues como los típicos anuncios, que además este es el artículo que hemos leído, que es como que mítico Mark Wahlberg bueno, y modelos anteriores a él que siempre han protagonizado las campañas de Calvin Klein. Sale pues como es eso, torso desnudo, calzoncillos, espectacular, Total. todos los abdominales marcados, hiper fuerte. Además, él se estaba preparando para una película de boxeo, entonces Y por eso estaba está aún más tan tocho. petado. Sí. Es como una oda al cuerpo, porque es que, ¿cómo es, por favor, cuando se estira así, salen todos los abdominales? A ver, a mí me ha gustado porque me parece que es como el clásico de Calvin Klein, o sea, aquí ya está, sale un tío sin camiseta, en ropa interior y eso ¿Pero es te ha el tío gustado el buen anuncio o horro. te ha gustado él en el anuncio? Sí. Es que son dos cosas. A mí me ha gustado las dos, o sea, me parece que va en línea con lo que hace Calvin Klein, que de hecho en su momento creo que era muy revolucionario, Ujú, porque era, o sea, nunca había salido gente en ropa interior y como que la fórmula de éxito era muy guay de, oye, claro. como sexual, Sexualizar. sexualizar al tío o a la tía, un súper fotógrafo y tal y cual. Pero más allá de eso, pues tampoco hay nada más, que este tío nos guste y ya está. Pero la polémica está O servida. sea, polémica porque es que estoy muy harta de esto. En época de New Masculinity, que ahora lo vamos a hablar, del hombre sensible, del rechazo absoluto del Toxic Masculinity, que sería el hombre que hemos conocido como hombre hasta hoy, que es pues un hombre, es que no sé ni cómo describirlo ya para sonar políticamente correcta. Pues quizá un poco más machista, ¿no? Como más... Más carca, es que ya no, o sea, ya qué es ser un hombre. Ya, ¿sabes? Justo, ¿qué es ser un hombre? ¿Qué es Buena ser un pregunta, es hombre? que no lo sé, No, la es verdad. que yo Bueno, tampoco lo sé. el caso es que lo están criticando porque dicen que que vende una imagen de un tío muy machista, que no es el New Masculinity al que parece que estamos como empezando a acostumbrarnos. Y que por eso tenemos que hatearlo. Es que no estoy nada de acuerdo. Yo tampoco. Y, y ahora lo vemos más en profundidad, pero estoy empezando a pensar que lo del New Masculinity es una moda como otra cualquiera y que no todo tiene que ser eso. Y no porque no todo sea eso, no vale. Es que yo creo que es un concepto tan ambiguo y que va evolucionando tanto, o sea, no creo que sea algo cerrado, sino que antes el concepto de masculino era una cosa, ahora tenemos otra y que va a ir fluyendo, ¿sabes? Y a mí lo que me da rabia de esto, y es lo que queríamos comentar luego, que es que este mismo anuncio lo ha hecho, ¿cómo se llama? La cantante británica FKA Twigs, igual, y ha sido censurado y lo han considerado ofensivo, inapropiado. Pero, tío, o sea, ¿qué diferencia hay con el de Jeremy ya. Allen White? A ver, un segundo que creo que suena muy brusca antes y quiero aclarar una cosa. No que no esté de acuerdo con esto no quiere decir que no me dé cuenta que hay muchas cosas en hombres, en el concepto de hombre antiguo con las que esté en desacuerdo. O sea, quiero decir, el machismo, por supuesto que Obviamente. no, pero o sea, quiero decir, partiendo de esa base, me parece que también se está un poco empezando a jugar con la moda del New Masculinity. Sí, 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 Eso, se ha ¿vale? entendido Vale, perfectamente. no, por si acaso que luego la liamos. Ahora, volviendo a FK Twigs, esto es curioso porque se lanza una campaña de Calvin Klein también, pero de mujer, para anunciar ropa interior, y se lanzan en paralelo unas imágenes de FK Twigs y unas imágenes de Kendall Jenner, ¿no? Sí, exactamente. FK Buah, Twigs, es que no mujer tengo negra, palabras. por contextualizar, Sí, y sí, es por que ha hacer la sido por diferencia, ahí. porque además es que lo están achacando a esto. Sí, Entonces resulta que cuando ya llevan no sé cuántos días o semanas o, bueno, X horas subidas, la campaña madre mía. en UK, ¿no? De esta tía, deciden retirarla porque sexualiza demasiado O sea, el cuerpo de la mujer. O sea, está sí, sexualizando demasiado a la cantante. Entonces deciden retirarla. Y ella, que está como perpleja, sube una foto a Instagram diciendo en plan, no veo cómo ella se me está misma. sexualizando. Es que, Ella claro, misma la sube gente era eso. como, pobrecilla, tal, no sé qué, es un objeto sexual, tal. Y ella misma, pumba, sube la foto y dice, oye, pero ¿qué estáis diciendo? O sea, mira, tengo el comentario que es, no veo el objeto sexual
estereotipado que me achacan. Veo a una mujer racializada, bella y fuerte, cuyo maravilloso cuerpo ha superado más dolor del que puedas imaginar. Ya está, ya lo está diciendo ella. Luego Calvin Klein también hizo un alegato como, oye, ¿qué diferencia hay entre esta campaña y la de Jeremy Allen White, la de Kendall Jenner? O sea, siempre ha sido así. No entiendo por qué ahora este revuelo. O sea, es que también queremos buscar conflicto donde no lo hay. Estoy de acuerdo y es muy fuerte. Y sobre todo es que estoy mirando ahora y comparando las imágenes de, pues por ejemplo, la campaña de Kendall con la de FKA Twigs y, o sea, son prácticamente iguales. De Claro, hecho, pero, incluso me gusta me gusta menos la de Kendall Jenner. No sé. pero ¿a ti no te parece que son exactamente igual que los anuncios de los años 80, 90, que tenían en común como el deseo y también salen medio desnudos? Porque al final, oye, es que aquí no nos engañemos, que es ropa interior, ¿cómo van a salir? Eso es lo que pienso yo. O O sea, sea, igual con Jeremy Allen White. ¿Qué quieres? ¿Vestirle entero? Pues si está anunciando calzoncillos. Es que, señora, por favor. no, y que esto cuando empezaron los anuncios eran tíos los que salían en calzoncillos, entonces eran los tíos el objeto sexual. Sí. Yo lo que No creo, sé. o sea, el hecho de tener que proteger el cuerpo de la mujer y que tíos y tías decidan que esa Hmm. foto hay que retirarla por el bien de la chica, eso es grimoso, porque es justo eso Lo que no queremos. lo que no queremos. Exacto. En plan, sí, tú, en plan, sí, vale, Gracias, no estoy me hace falta. luchando por la igualdad de la mujer y todo lo que tú quieras, pero el hecho de que tú estés como diciendo que eso no es o sea, ¿quién eres tú para decir si sí o si no? ¿Y tú quién eres, señor? Eso, cuéntame, ¿sabes? No sé, como muy Em, paternalista, ¿no? En plan, yo decido por ti. sí. Porque tú, claro, tú claramente no estás en tu sano juicio, has postado desnuda para Calvin Klein Se y te ha ido yo la decido pinza. por ti, si te da la pinza lo borramos. Pues no, Bueno. tío. Señores, que vamos a ver, que tenemos capacidad para pensar y decidir lo que queramos hacer. Esta tía está encantada de haber hecho este anuncio, objeto sexual que lo piense quien quiera. Y es que esto ha sido siempre así con Calvin Klein. Y si no, pues Muy fuerte, ¿eh? mirad los anuncios de la época. Muy fuerte. Lo de la nueva masculinidad de verdad me mata, ¿eh? Bueno, es que volviendo a la nueva masculinidad, Ari, Tell fueron me. los Emmy, ¿no? En plan, sí, esto eran los Emmy, bueno, no sé. Ah, no, los Critic Choice Awards, porque ahora está viendo todo tipo De de premios. galas, ¿no? Y fue todo el cast de The Bear. Tú encantada, claro. Claro, yo encantada. Es que además me encantan, ¿eh? Me gustan todos. Entonces, Matty Matheson, que es el que hace de mecánico, o sea, mecánico como de fontanero, el que ayuda y arregla todo, que es este chico súper gordito, como con el pelo largo, Tiene pinta de buen tío, ¿eh? tatuadísimo. Sí, a mí me hace mucha gracia. Ha aparecido con un smoking vestido como muy elegante, de gala máxima. Bueno, no es máxima porque no es un frac, pero bueno, es un smoking como blanco, tal, color crudo. Y lleva lo que parecen como una manoletina de charol, ¿no? Con el lazo Sí, con y la azada calcetín negra. blanco. Sí. Entonces, Se está comentando mucho. sí, ¿qué ha pasado? Que de repente vemos un artículo en el que premian a Matty Mattenson por llevar las bailarinas, ¿no? En plan, gracias Matty Mattenson por ponerte la manoletina, estamos muy agradecidos, bla, bla, bla. A mí me dio un cringe que me quería morir cuando leí eso. Piel de gallina. Porque pensé, es que ya, o sea, volviendo otra vez a lo del New Masculinity, es una moda, es que vende, es que la gente sabe que en cuanto tú hagas cierta referencia a esto va a tener clics, ¿ok? Pero es que no nos hacemos ningún favor. O sea, Ninguno. porque además parece como que esto es algo súper revolucionario y es algo histórico. O sea, los tíos. Hablamos de la bailarina, no del Ah, New Masculinity, ¿no? Digo, aclarando. bailarinas, seguimos. Sí, Bailarinas sí. manoletinas en España. A mí me encanta la palabra manoletina. Manoletina. Las manoletinas, oye, tíos con manoletinas hasta del siglo XVIII. Te quiero decir que esto es muy antiguo, Mm. que es que no es algo nuevo y que se supone que así es como se debe llevar, ¿eh? Que es como El protocolo, el protocolo, que ya, es con estos zapatos. O sea, no ya. sé de qué nos asustamos y qué premiamos y qué decimos de, ¡buah, tal! Se ha atrevido. No se ha atrevido con nada. O sea, ha salido con las Pero ahí, manoletinas y ya ahí está. se ve la intención y las ganas que ahora como de eso, pues de ensalzar como eso, lo raro, lo queer está de moda, Queer está de moda. queer está de moda, pues eso. Y
Y permíteme que te diga. Nos censuran, ¿eh? Nos van a cancelar. No, pero yo creo que también si otro tío que no sea Matty Mattenson, con una apariencia un poco más estándar, se pone la manoletina, no le premian tanto. Ahora, que sea un tío que pesa casi 300 kilos... no quiero que te rías, no tiene gracia. No. Sigue, Está muy mal que te rías de esto, ¿eh? Oye, yo me río lo que quiera. Tú sigue. Ari, a lo que voy. Es que están haciendo un mix de body positivity y la manoletina que no puedo. Por eso me dio tanto cringe, porque dije, pero dejad al hombre ser libre de ponerse lo que quiera. Este clip va a ser buenísimo, y no le des las gracias. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Es que se nos está yendo la cabeza. Está muy mal que te rías, ¿eh? Oye, calla, que me ha entrado la risa tonta. Calla. Yo creo que a la gente le falta, y me voy a atrever a decirle un poquito de clases de historia. ¿Eh? Clases de historia. Ah, pues también. No, oye, y el hervor también. Que hagan repaso y que esto se ha llevado siempre. Lo que pasa es que es verdad que los tíos no están acostumbrados a hacerlo, pues que lo hagan más. Pero es que al final estos premios y este tipo de galas a mí me gustan y me molan porque es como el escenario perfecto para mostrar y reivindicar este tipo de cosas, pero ojalá no tenga que ser esto una noticia, ¿sabes? Que no es noticia. Y el hecho de que, igual que el hecho de que retiren la imagen de Ifke Twix desnuda, lo hace más cringe aún, el hecho de que tú estés haciendo un artículo sobre esto también lo hace. O sea, claro, pero fíjate antes con Harry Styles o Timothée Chalamet, cada vez que iban a una gala y se ponían falda, madre mía, ¡hola! Que se han puesto la falda. Tal. Es una moda. Igual que el body positivity, y lo siento mucho, también es una moda. Sí, son todo modas. Y lo ha sido y pegó muy fuerte. O sea, yo me acuerdo hace un par de años abrir revistas y ver cosas, y esto va a sonar fatal, pero desagradables. ¿Sabes? Que es como, oye, que yo me compraba la revista de moda para soñar, para ver cosas bonitas. Sí. Y que no todo tiene que ser, o sea, no porque sea bonito o típico o tal, hay que odiarlo. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, no sé. Bueno, que reflexionéis. Hoy estamos muy guerreras, ¿eh? Sí, bueno, pues que han pasado como un par de cosas muy fuertes, yo creo, Sí, ¿no? que teníamos que comentar. Sí. Yo te iba a decir algo más y se me ha olvidado. Pero bueno, que ya está. Bueno, y podemos terminar ya del hate absoluto. No es hate, pero... ¿Cómo estamos? El otro día que salieron las imágenes de Timothée Chalamet y Kylie Jenner en... ¿Qué premios eran? Ay, no me acuerdo. Bueno, es que fueron estos primeros... que hubo también la polémica esta con Selena Gómez, que le contaba Taylor Swift, oído, tal. que ahora la han aclarado y dicen que no. Ayer vi el documental de Taylor Swift en el tren. Ah, yo ya lo había visto. Yo no lo había visto. ¿Pero el antiguo? El de hace 2 años. ¿Cómo se llamaba? Miss América. Miss Americana. ¿Ah? ¿No? Yo vi Miss América. Creo que es Miss Americana. Bueno, da igual. Miss Americana me suena. Luego te cuento. Bueno, que sale la imagen como de Timothée Chalamet, volviendo al tema otra vez, máximo representante del New Masculinity, dándose un morreo con Kylie Jenner, que es tetas, labios, culo, ¿no? Buena definición. O sea, si existe un tipo carca de hombre, también lo existe de mujer y podría ser ella, ¿sí o no? Sí, estamos de acuerdo. Eso es lo que pienso yo. Sí. Entonces, como que, o sea, mi reflexión fue, al final del día, todos los tíos son tíos. Guys gonna, no sé cómo decir. Timothée Chalamet. Como haters gonna hate, pues guys gonna guys. ¿Cómo se diga? Has entrado en bucle. Tú me entiendes. Sí, que el Timothée Chalamet, por mucha falda y mucho tal que se ponga, al final le gusta la tía. Que esto también, la otra explicación que tiene, que esto lo hablaba el otro día con mis amigos de la moda, con Maite, María y Raquel, que es americano. Y que... Es que ¿y eso qué quiere decir? Pues que quiere decir que también pues es muy americano salir con alguien como Kylie Jenner, ¿no? Sí, es una estética muy americana. Sí, eso sí que puede ser. Entonces, él va como de francesito, pero... Pero qué pereza, ¿no? Si quería ser como guay, moderno y tal, que cambie un poco... Y es ex de Didi Rose Depp, que me pareció una tía cool. Esa es muy guay. Sí. Sí. Más europea. Sí, puede ser. Bueno, el caso es que nos ha dado mucha pereza, ¿no? Que ha terminado todo el New Masculinity. Que ya no sé cómo decías antes, no sé lo que es ser hombre y que es ser mujer y estoy muy confundida. Gracias. En fin. Que
Qué bueno. Que cerramos el New Masculinity. Oye, y queríamos hablar de las tendencias. ¿Nos da tiempo? Yo no sé cuánto llevamos ya. Sí, porque no lo repasamos rápidamente. Sí, Si quieres dejamos para el episodio que viene. Sí, y les dejamos con las ganas. Venga, sí, que así nos tienen que escuchar. Cliffhanger, venga, sí, porque además llevamos un rato hablando, teníamos preparadas tendencias 24, pero yo creo que esto, si lo hacemos la semana que viene, así lo podemos hablar lo con hablamos calma. despacio. Sí, porque esto además es para hay cosas hateables y hoy ya he hateado suficiente por hoy. Sí, ya está. El hate, dosis de hate para la semana que viene. Lo que sí que vamos a hacer es ir al consultorio, ¿no? Ay, que lo hemos sí, abierto y hay cosas muy guays. Así que venga, vamos a ello. Bueno, pues eso, una semana más que he ido al consultorio. Primer consultorio del año, ¿eh? Lo he dicho con poca emoción. Sí, venga, dilo otra vez. Una semana más, querido consultorio. Así me gusta. Venga. ¿Ves algo? O sea, yo tengo como un par aquí. ¿Team pelo suelto o pelo recogido? Uf. Tú ahora suelto, ¿no? ¿Te ha dado? No, o sea... No, depende. Yo hago las dos cosas. O sea, si es para un evento o algo especial, casi siempre me lo recojo. Y para el día a día, es que, no sé, soy la típica que paso de coleta a moño y de moño a trenza y de trenza suelto en cuestión de minutos. Vas evolucionando. Sí, aquí porque no me lo toco mucho, pero sí que estoy todo el día como cambiándome. O sea, que no sabría decirte. Casi recogido, te diría. Sí, a mí me encanta recogido, la verdad. Es lo que echo de menos de tener el pelo largo, que ahora con el pelo cortito se me hace el moñito. Bueno, suelo llevar mucho moñito bajo, pero queda como una castañita que da mucha pereza. Pero bueno. Ari, esta es un poco profunda. ¿Cómo estáis mentalmente? Cuéntame. Como una regadera. No, pues... Uf, no sé si me voy a poner ahora tal, pero... ¿A llorar? No, a llorar no. Mentalmente he empezado tranquila y con muchísima claridad. De hecho, hice una reflexión el otro día porque leí un libro que te recomendé. ¿Te acuerdas? El de... Es un poco fuerte. Te estás jodiendo la vida. Os lo recomiendo. Dilo más alto, que no te he oído. Te estás jodiendo la vida. Bueno, es de un psicólogo que habla sin pelos en la lengua de la realidad, que muchas veces estamos como muy presionados por el qué dirán, las cosas que tenemos que hacer y me ha hecho pensar muchísimo. Entonces, este año veo las cosas como muchísimo más claras y como decíamos al principio, de dejarme llevar, no darle tanta vuelta a las cosas. Entonces, podría decirse que estoy tranquilita. Pues muy bien. Mentalmente. Me alegro. Muchas gracias. Eso es lo más importante, Ari, que estés tranquila. Yo no sé qué decirte. Estoy tranquilita. Yo estoy muy tranquila también. Estoy muy contenta y con ganas. ¿Con ganas de qué? ¿De fiesta? No, pues no sé, de trabajar, de vida, de vivir, yo qué sé. A ver, Ari, mira, esto es verdad que nunca lo hemos tocado, quizá no es el momento de tocarlo ahora, pero sí que en algún momento podríamos hablarlo, si las dos estamos a gusto. Hola, ¿en algún momento podríais hablar de religión? Nunca hemos hablado. No, pero se puede hablar sin problema. ¿Y se puede hablar? Sí. Además, yo creo que las dos, habiendo estudiado en colegios religiosos, sí, podemos dar nuestra visión de... Me parece guay. Sí, es que ahora va a ser muy rápido, pero para un episodio tocamos religión. Esto nos lo apuntamos y yo creo que estaría guay hablarlo. Sí, vale. Vale. ¿Es el azul el nuevo rojo? Azul marino. Es que en una de las tendencias hablan del azul. ¿Pero qué azul marino? No, azul. Un azul que es como celeste, clarito. Ah, bueno, me encanta. A mí me gusta mucho, sí. Sí, a ver, dicen que va a ser el nuevo rojo, la verdad. Eso ya lo profundizaremos más la semana que viene. Pero el rojo ha pegado un montón, ¿eh? Esta temporada. Sí, bueno, es que en Calcedonia estaban como... Agotadísimo. Agotadas las medias rojas y blancas. Qué fuerte. Muy fuerte. Ay, me encanta que han escrito un montón de amor, en plan, hay un chico en mi trabajo. Sí, tenemos que hacer la semana que viene, abrimos consultorio amoroso, eso lo haremos esta semana, ¿no? Sí. Como en email y que nos la mandéis por ahí un poco más alargado. Mira, ¿el Quiet Luxury fue una moda pasajera o durará alguna temporada más? Ay, mira, estoy del Quiet Luxury un poco. A ver, es que esto ya lo hemos hablado. O sea, sí que es una tendencia, pero es una tendencia consolidada. Que no entiendo. Porque lleva tiempo. O sea, el otro día tuiteé una cosa en Threads, una cosa graciosa, que era el hecho de que se hable tanto del Quiet Luxury hace que deje de serlo. Sí. O sea, quiero decir, o sea, el Quiet Luxury siempre ha estado y es
una manera de vestir como muy sencilla, muy discreta, muy elegante, a la vez un poco sofisticada, ¿no? Pero el hecho de intentar convertirlo en tendencia, seguir tendencias, Se le ha dado mucho bombo. le quita el glamour. O sea, todo el glamour que tenía, pues se le ha quitado. Entonces, casi prefiero vestir extravagante que seguir el Quiet Luxury, ¿no? ¿Te has cansado del Quiet Luxury? Yo creo que sí. Bueno, yo creo que es algo que va a estar siempre ahí, la verdad. O sea, no es una tendencia que haya seguido. Bueno, es que siempre ha sido, o sea... El otro día leía una cosa súper interesante que decía que lo que nos hace querer seguir las tendencias es el miedo a quedarnos atrás o como no sentirnos parte como del resto. Sí, aquí hay un trasfondo sociológico. Pero es que es justo heavy. al revés, o sea, lo que te va a hacer ser distinto y, o sea, esto parece que estoy dando como lecciones de vida, pero, o sea, deberías sentirte bien por no seguir una tendencia, justo al revés. Ser tú mismo. Eso es. Sí, es que esto todo vuelve al libro que me he leído. Mira. Sé tú mismo. Es como cuando de repente hay alguien embarazado en tu familia y solo ves embarazadas, sí, ¿no? Yo estoy o escayolas. Estoy obsesionada. Ahora la gente me dice cosas y yo, ¡hala! Esto lo he leído. Joder, pues me lo leeré. Qué guay. Lo tengo... no me lo he traído. Te lo pido. Te lo doy el próximo día. Te va a gustar. ¿Qué? Isa, que te he echado de menos. Ya, tío, qué guay. Estamos de vuelta. Pues nada, y a tope. Que con esto y un bizcocho. Hasta el próximo episodio a las 8. Eso es. Que os queremos mucho. Besito. Estamos de vuelta, beso.